Ahí reinicié la grabación. Bueno, entonces, vamos a ver regla de la cadena. Sí, no, sí, esa sí no la habíamos visto. Sí, no. Entonces, la idea de la regla de la cadena, ¿sí? Es que hay veces que uno conoce pues una función, puede conocer su derivada, pues conocemos pues, una segunda función, pero hay una operación de la que entonces quiero hablar, que es la composición, que es f compuesto g, ¿sí?, de x. Si ustedes se acuerdan, entonces esto lo habíamos mencionado brevemente cuando hablamos, digamos, de inversas. Habíamos dicho que esta función es f evaluada en g de x. La idea es que nosotros tenemos una función evaluada en otra y queremos calcular su derivada. Y aquí les voy a dar como, bueno, voy a hacer las cosas como un poquito intuitivamente, digamos, nosotros no tocamos las ideas de los límites con tanto detalle, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la derivada de esto, ¿sí?, simplemente pensando un poquito en los límites, ¿sí?, lo que les digo, pues obviamente no vamos a trabajar mucho con límites, simplemente acá vamos a mencionar la derivada evaluada en un x sub 0. Esto de acá debería ser el límite cuando x tiende a x sub 0 de f evaluado g de x menos f evaluado en g de x sub 0, todo esto dividido x menos x sub 0. Aquí este límite quedaría entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de, y aquí voy a utilizar como un truquito, así como f de g de x menos f de g de x sub 0 dividido, y aquí voy a dividir y multiplicar por lo mismo, entonces acá voy a dividir por g de x menos g de x sub 0 y entonces si lo dividí lo voy a multiplicar, lo multiplico acá al lado, g de x menos g de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Aquí pues tenemos una multiplicación y quedaría entonces el límite de una multiplicación debería ser la multiplicación de los límites y quedaría esto de acá, g de x, f de g de x menos f de g de x sub 0 dividido g de x menos g de x sub 0 por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x menos g de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Aquí voy a hacer algo que pues no va a ser tan riguroso, pero pues es la cosa como, al menos como para que tengan, pues se podría hacer más riguroso mirando como cosas detalladas de los límites, pero acá si nosotros pensáramos que g de x fuera una nueva variable y g de x sub 0 lo llamáramos y sub 0, ¿sí?, este límite de acá este límite de acá, pues como ustedes notan, pues g de x solo aparece adentro de la función g, ¿sí? Entonces esto se podría pensar como un límite cuando y tiende a y sub 0 de f de y menos f de y sub 0 dividido y menos y sub 0. Todo esto por el límite cuando x tiende a x sub 0 de, bueno, mentiras, de x menos g de x sub 0. Y aquí es cuando utilizamos la definición del límite. Noten que esto de aquí es la derivada de f evaluada en y sub 0. Esto es el primer límite y entonces quedaría esto
por el segundo límite, que entonces quedaría, por definición, de derivada g' de x sub 0. Aquí pues lo único que uno pues mencionaría es que y sub 0 es g de x sub 0, entonces aquí ya quedaría f' evaluada en g de x sub 0 por g' de x sub 0. Aquí obviamente pues este tipo de cuentas de cuando uno tiene una función y uno quiere como cambiar como esa variable, si nosotros quisiéramos cambiar g de x por una nueva variable y, hay que tener un tricito de cuidado. Nosotros no nos concentramos tanto en ese tipo de cosas. En el casi que, o sea, en el 100% de casos que vamos a trabajar nosotros, esto pues no va a importar. Este tipo de cosas se va a poder hacer de manera, pues no lo podemos hacer sin ningún problema, y vamos a tener entonces la regla de la cadena que nos dice que la derivada de f compuesto g es igual a la derivada de f compuesta g por g'. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos f de x igual a seno de x y hacemos acá, por ejemplo, g de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Si lo hacemos así, entonces, por ejemplo, vamos a tener que la derivada, entonces acá, la derivada de seno de x al cuadrado, noten que aquí, esto de acá es f evaluado en g de x. Entonces la derivada de esto va a ser menos coseno de x al cuadrado por 2x. Y entonces acá sería, este de acá sería f', esto de acá sería g, esto de acá sería g'. ¿Sí? Aquí simplemente estoy escribiendo las cosas como copiándome esencialmente de la fórmula. Sin embargo, ustedes usualmente van a tender a aprenderse esto de una manera un poquito distinta. ¿Sí? Digamos acá, pues no es como que sea una fórmula y uno coja la fórmula, sino en la cabeza usualmente uno dice, si ustedes notan acá, por ejemplo, volvamos a hacer ese mismo, ¿sí? Como seno de x al cuadrado. ¿Sí? Usualmente en la cabeza uno tiene que hay una función externa y una función interna. Entonces, la función externa sería seno, entonces quieren como seno de x. La función interna sería x al cuadrado. Y uno piensa en sus derivadas, ¿no? Entonces, la derivada, entonces acá como derivadas. Si yo tengo seno de x, su derivada sería menos coseno de x. Y si yo tengo x al cuadrado, su derivada sería 2x. Con lo cual, lo que usualmente uno se dice, como lo que uno tiene en la cabeza, es que la derivada de seno de x al cuadrado es, entonces acá uno pone menos coseno, pues voy a poner exactamente lo mismo de arriba, pero pues ya lo vamos a escribir de una manera distinta. Menos coseno de x al cuadrado por 2x. Pero acá uno lo piensa. La derivada de la función externa evaluada en la función interna, y esto multiplicado entonces por la derivada de la función interna. Entonces, usualmente uno lo dice rápido, como es derivada de la externa en la interna por la derivada de la interna. Entonces vamos a revisar otro ejemplo. Revisemos, pero
Claro, acá pues bueno, más bien hagamos otro. Acá. Hagamos e a la seno de x. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuál es la función externa? ¿Cuál es la función interna? Entonces, por ejemplo, acá la función externa, pues debería ser e a la x, ¿no? La función interna sería, pues, seno de x. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la primera función que yo evalúo? Pues la función como la que tengo como... Muchas veces uno lo piensa como en la calculadora. Si yo quisiera calcular e de seno de x, si por ejemplo acá como e de seno de 3, ¿sí? ¿Cuál sería el primer número que tendría que calcular? Pues seno de 3, ¿no? Y cuando tenga ese número, pues ahí sí hago e a lo que me haya dado. Entonces, esa función que uno primero hace es la función interna. Entonces acá, la función interna es seno de x. Y aquí su derivada sería, por ejemplo, coseno de x. La función externa sería e a la x. Y su derivada sería, esta es de la... Si se acuerdan, entonces e a la x es esencialmente la única función cuya derivada es ella misma, ¿no? Entonces, e de x, seno de x, coseno de x. Por lo tanto, tenemos que e a la seno de x, cuando lo derivemos, va a quedar la función externa derivada. Entonces acá vamos a hacer como esto, entonces como e a la seno de x. Entonces este viene así por la derivada de la función externa y aquí evaluada en la función interna por, aquí quedaría coseno de x, que sería la derivada de la función interna. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo acá rápido, a ver. Por ejemplo, hagamos seno de x, ¿sí? La derivada de esta, entonces acá a un lado voy a poner como función externa, función interna, ¿sí? Entonces la función externa es seno de x, la función interna acá también sería seno de x y sus derivadas sería menos coseno de x, coseno de x, acá sin el menos, y coseno de x. Por lo tanto, la derivada de la composición va a ser la función externa, es decir, coseno, evaluada en la función interna, que sería seno, por la derivada de la función interna. Entonces acá podemos utilizar, de hecho, los mismos colores, como este coseno da si es la derivada de la función externa, evaluada en la función interna, por la derivada de la función interna. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Es la regla de la cadena? Aquí, esencialmente esta técnica que yo les estoy dando, como por decirlo así, es la que ustedes, pues eventualmente cuando ya le cojan práctica, eso es lo que uno siempre va a hacer. Como uno siempre piensa como función externa, función interna, como derivada externa en la interna por la derivada de la interna. Aquí voy a hacer como, pues me voy a desviar un poquito, voy a gastar un poquito de tiempo, pues porque sé que algunos de ustedes de vez en cuando no entienden tanto esto. Hay una segunda manera con la cual, pues si no la entienden, pues la pueden aplicar, sobre todo mientras la entienden. Pero pues yo sí les digo de una vez, es como todo el mundo piensa en externa, función interna, y lo hace así, lo hace de una. Pero hay una manera en la que uno puede también pensar, ¿sí?
hay una, si quieren lo pueden llamar como una regla de la cadena 2. ¿Sí? Esencialmente, lo que uno dice es, acá, esta función interna, le voy a dar, la voy a llamar como una nueva variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a decir que g de x sea igual, acá lo voy a decir como a un u. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice la regla de la cadena? La regla de la cadena nos dice que g', que si nosotros tenemos otra función f, entonces f evaluada, aquí lo voy a poner como f compuesto g evaluada en x, si yo quiero calcular su derivada, esto va a ser f evaluada, f' evaluada en u por u'. Y aquí, de hecho voy a dejar una anotación acá como por un espacio, y lo que sucede es que hay otra notación para las derivadas, ¿sí? Entonces lo que sucede es que cuando ustedes hablan, por ejemplo, si ustedes se acuerdan que si ustedes tenían acá como una función f, ¿sí? Y ustedes querían calcular la derivada, lo que sucedía es que el cambio en f, en la derivada de f en un x sub 0, era igual al límite cuando aquí quedaría como x, de hecho voy a darlo con esta notación, cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo esto dividido h, ¿sí? Aquí hay una notación y es que noten que este h, pues con la otra, digamos, cuando estamos utilizando el otro límite usual para la derivada, este h es lo que está reemplazando este x menos x sub 0, ¿sí? Aquí lo voy a llamar así, en vez de llamarlo h, si yo lo puedo llamar el cambio en x. Por lo tanto quedaría el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? El hecho de que cambie el nombre de la h no cambiaría el límite en absolutamente nada, de f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 dividido delta de x, ¿sí? Y aquí con esta notación noten que lo que usualmente uno piensa es que esta cosa de acá arriba, ¿sí? Pues si uno tiene como los dos puntos, eso de ahí sería esa altura, ¿no? Como si acá yo tuviera como x sub 0, f de x sub 0, y aquí yo tuviera así como delta de x, esta altura de acá, que pues realmente sería esto de acá arriba como f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0, es lo que usualmente se llama como delta de f. Entonces acá esto se piensa como el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de f dividido el cambio en f dividido el cambio en x. Acá lo que entonces sucede es como, pues hay un tipo de cambio de notación, pero también un poco un cambio de pensamiento, ¿sí? Que es como cuando, pues esta de acá es como mucho más, digamos, esto de las primas es como la notación que utilizaba Newton cuando se inventó esto, pero lo que sucede es que, pues a la vez que se inventaron esto, Newton se inventó esto como en 1700 algo, ¿sí? Casi que al mismo tiempo, también en Europa, ¿sí? Como en Europa continental, pues también lo estaban haciendo, ¿sí? En Europa continental lo que pensaban más que este tipo de cosas, lo que estaban pensando es como mucho, si yo tengo un cambio muy chiquito en f, ¿qué sucede? Pues, y lo divido por un cambio muy chiquito en x, ¿qué es lo que sucede?
Esta noción de muy chiquito, literalmente lo terminaron hablando como le dieron como un nombre, como algo muy chiquito, es como lo que empezaron a llamar un diferencial, y ellos utilizaban otra notación. Entonces, en vez de utilizar esta notación de como f' para referirse a la derivada de una función, es como, literal, lo pensaban así como de f de x, ¿sí? Literalmente lo pensaban como mucho como algo, un cambio muy, muy, muy chiquito en f dividido un cambio muy, muy, muy chiquito en x, ¿sí? Si lo pensaban de manera distinta, a nosotros simplemente lo vamos a mencionar como esto de acá es equivalente a cuando nosotros hablemos de f', ¿sí? Lo que les digo, pues si lo pensaban de una manera distinta cuando lo inventaron, pero lo que sucede, y sobre todo acá con esta regla de la cadena 2, por decirlo así, es que esta notación vuelve esta regla de la cadena como algo relativamente útil. Pues, o sea, la regla de la cadena la vuelve un poquito más sencilla, ¿sí? Porque lo que estoy diciendo acá es que la derivada, entonces acá, la derivada de, y aquí yo pondría f, si yo digo que g de x es igual a u, entonces la derivada de f evaluada en u con respecto a x, entonces noten que aquí sería, cuando yo estoy, esto de acá es precisamente pues la derivada, ¿sí? Como derivar f de g de x, ¿sí? O sea, noten que aquí es como, uno lo puede pensar como de manera más explícita, como la derivada con respecto a x, hay veces que también lo escriben así, como la derivada con respecto a x de f de g de x, si a esta cosa yo la llamo u, pues esto sería, pues simplemente haciendo ese reemplazo, la derivada con respecto a x de f de u, ¿sí? Y esto de acá entonces pues tiene como una pequeña ventaja que hay veces que si uno está trabajando como con derivadas, hay veces que uno utiliza esta noción, esta notación, que la derivada de f de u con respecto a x es la derivada de f de u con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Aquí les quiero mencionar que pues sobre todo si uno está haciendo las cosas como de manera digamos de este estilo, como que uno no está como tratando de calcular las cosas explícitas, lo que sucede es que esta es una manera también fácil de acordarse de la regla de la cadena, porque pues noten que qué es lo que estamos haciendo. Aquí estamos esencialmente, si ustedes pensaran que esto fuera fracciones, si esto de acá literal fuera fracciones, pues noten que aquí yo estoy dividiendo u de u y estoy multiplicando de u, entonces en teoría es como, ay, los cancelo. Entonces la derivada de f de u con respecto a x, pues simplemente como multiplicando y dividiendo a du, sería esto de acá. Lo que yo les mencionaba, que esto de acá también ayuda un poquito cuando están aprendiendo. Pues, por ejemplo, digamos, aquí hay ejemplos, vamos a ponerlo acá. Si yo quisiera calcular, ¿sí?, la derivada de coseno de e a la x más seno de e a la x, ¿sí?, y aquí voy a utilizar entonces la notación de Leibniz, que sería entonces la derivada con respecto a x de esto, ¿sí? Pues acá lo que yo puedo utilizar, ¿sí?, aquí yo podría hacer esto de acá completamente con sola, o sea, si podría hacerlo de una, con solo una regla de la cadena, ¿sí? Noten que aquí, si yo digo que u es igual a e a la x, pues acá yo tengo la derivada con respecto a x de coseno de u más seno de u, ¿sí? Y esto entonces quedaría, pues lo voy a poner acá como la derivada de coseno de u más seno de u con respecto a x. Esto por la regla de la cadena
Es como dividimos y multiplicamos por du. Entonces acá quedaría la derivada de coseno de u más seno de u dividido du por du de x, ¿sí? Y aquí esto quedaría, noten acá, a este lado. Eso de ahí, el hecho de que yo esté llamando a la variable con la cual estoy derivando u, es lo de menos. Eso es una derivada normalita, estoy derivando coseno más seno. Entonces eso, ¿cuánto me quedaría? Pues menos seno de u más coseno de u. Eso me daría el primer término por la derivada de u con respecto a x. Y aquí es como, por ejemplo, cuando nosotros podemos pensar en que u es e a la x. Si u es e a la x, por ejemplo, acá yo puedo reemplazar, esto es menos seno de e a la x más coseno de e a la x, ¿sí? Por la derivada de u con respecto a x, pero pues si u es e a la x, acá quedaría e a la x. ¿Sí? Entonces, yo porque les digo que si cuando están aprendiendo de vez en cuando esta les puede ayudar, pues porque si ustedes quisieran pensar esto de así de esta manera tal cual, ¿sí? Aquí sería como tendríamos como la otra versión como función externa, función interna, ¿sí? Si quisiéramos calcular la derivada de coseno de coseno de e a la x más seno de e a la x, ¿sí? Pues acá nosotros podríamos pensar, por ejemplo, acá función externa, ¿sí? Entonces noten que aquí es relativamente clara cómo sería la función interna, ¿no? Pues la primera función que uno tendría que calcular sería e a la x, ¿sí? Pero si la función interna es e a la x, ¿cómo quedaría la función externa? ¿Sí? Y este es el detallito que hay veces que ustedes los confunden, como que si ustedes ya saben, usualmente ustedes tienen claro cuál sería la función interna, pero hay veces que ustedes se confunden un poquito en pensar cuál debería ser la función externa, ¿sí? Entonces noten que para encontrar la función externa lo que uno puede hacer, ¿sí?, es decir u es igual a e a la x y revisar qué es lo que queda, porque noten que aquí si u es igual a e a la x, la función queda coseno de u más seno de u. Y esto de acá precisamente va a ser nuestra función interna, no interna sino externa, ¿sí? Por lo tanto, la función externa sería coseno de x más seno de x. Que entonces cuando calculemos las derivadas, ¿sí?, pues la derivada de coseno más seno va a ser menos seno más coseno, y pues la derivada de la función interna quedaría e a la x, con lo cual la derivada de la función externa, y este hay veces que es el otro problema que hay veces que ustedes tienen cuando ustedes evalúan la función externa en la función interna, ¿sí? Noten que aquí usualmente los confunde porque hay veces que x aparece en varios lugares. Cuando ustedes quieren evaluar la función externa, la derivada de la función externa en la función interna, es en todos los lugares donde aparece x, ustedes van a poner pues la función interna, ¿no? Estaba señalando esta, pero no era esta, ¿no? Es esta de acá. Entonces acá quedaría menos seno de e a la x más coseno de e a la x por e a la x. Y aquí le voy a poner como los colorcitos como para que aparezca otra vez. Entonces es la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Noten que aquí la función interna aparece dos veces por la derivada de la función interna, ¿sí? Entonces, lo que les digo, usualmente ustedes este proceso de función externa, función interna lo van a hacer relativamente rápido, pero si ustedes en algún momento tienen duda, pues pueden pensar como, bueno, como
si tengo como la función interna, o sea, pueden hacer ese reemplazo de acá que yo les mencioné, como ustedes pueden hacer el reemplazo de la función interna y cuando hacen eso, digamos, acá ya no hay como, usualmente ya no van a tener como confusiones, ¿sí? Entonces, usualmente cuando, porque pues yo sé que apenas lo ven, como las primeras veces que lo ven, esto de función externa, función interna, hay casos particulares en los que pueden tener problemas y en esos casos particulares les sugiero que pues piensen como en esta segunda versión. Pero pues sí les digo, o sea, como el 99% de ustedes simplemente va a pensar función externa, función interna, derivadas, sale. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, entonces, calculemos por ejemplo la derivada de por ejemplo, hay una que ustedes, por ejemplo, los confunde. Por ejemplo, esta, como de x a la x. ¿Sí? Esta de acá, por ejemplo, ustedes también pues, los confunden usualmente porque, pues, por ejemplo, ustedes tienen como x abajo, x arriba. Pues, ¿cuál debería ser la función externa? ¿Cuál debería ser la función interna? ¿Sí? Y la cosa es que, digamos, al menos en esta manera que la escribí, pues es relativamente rara porque esta segunda regla de la cadena es sobre todo útil cuando x aparece varias veces. ¿Sí? Y como acá pues aparece estas dos veces, esta de acá en particular tiene un truco, ¿sí? Y es que, y simplemente sin nada de derivadas, pues resulta que a a la b, pues a a la b, esto es lo mismo que a, no a, sino e a la logaritmo natural de a, todo esto a la b, pero entonces esto es igual a e logaritmo natural de a por b. Con esto de acá, pues aquí esta exponenciación de x a la x es e a la logaritmo natural de x, todo esto a la x, prima, pero entonces esto quedaría la derivada de e a la logaritmo natural de x por x. Y por ejemplo acá, y pues así, aquí sí ya lo podemos hacer. Cuando ya la tenemos acá, pues noten que ahí sí ya no va a ser como complicado cuál debería ser la función externa, cuál debería ser la función interna. Entonces, por ejemplo, la función interna. ¿Ustedes cuál creerían que debería ser la función interna? Pues logaritmo natural de x por x. Y la función externa sería e a la x. Con esto de acá, aquí pues hay un detallito que pues aquí yo no les he mencionado, que es como la derivada del logaritmo natural. Ahorita la vamos a pensar. Bueno, más bien, de hecho acá yo se las voy a poner acá, pues debajo de la manga, después revisamos porque esto es verdad. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Si esto debajo de la manga, después revisaremos esto porque es verdad. Pero si tenemos esto, pues noten que si esa es la función interna, la función externa, ¿sí? La derivada de la función externa, pues como sea la x, queda simplemente e a la x. Y como la función interna es logaritmo natural de x por x, es un producto y por lo tanto su derivada queda la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, por x, más logaritmo natural de x por 1. Noten acá que pues 1 sobre x por x queda 1. ¿Sí? Con esto obtenemos que
pues noten que aquí simplemente quedaría 1 más logaritmo natural de x. ¿Va? Y por lo tanto, entonces acá obtenemos que esta derivada es la derivada de la externa evaluada de la interna. Entonces acá e a la x, evaluado. Entonces e a la x la tenemos que evaluar en 1 más espérense un segundito, sí. Más logaritmo natural de x, ¿sí? Por la derivada interna, ¿sí? No, acá la estoy escribiendo mal, qué pena. Entonces, es la derivada de la función externa, que es e a la x evaluada en la función interna. Entonces acá quedaría e a la logaritmo natural de x por x. Entonces, miremos los colores un segundito ya. La derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna, que sería 1 más logaritmo natural de x. Entonces acá quedaría la derivada de la función interna. Y por lo tanto queda, pero esto de acá ya lo habíamos calculado, que esto era x a la x por 1 más logaritmo natural de x. Noten que aquí esto de acá ya es la solución, pero pues acá estoy haciendo álgebra. De hecho acá uno puede hacer incluso más álgebra, porque pues esto es x a la x por logaritmo natural de e, ¿sí? Más logaritmo natural de x. Entonces la suma de logaritmos naturales es el logaritmo natural de la multiplicación. Sí, bueno, acá lo que les digo, esto es álgebra, la solución de verdad es eso de ahí. Ahí es cuando ustedes utilizaron la regla de la cadena para sacar el resultado. ¿Vale? Y aquí, este es relativamente más sencillito, pero pues lo que les digo, usualmente ustedes tienen problemas si aparece x varias veces. Si x aparece una sola vez, usualmente sí tienen muy claro cuál es la función externa y cuál es la función interna, pero pues si aparece varias veces, pues va, hay veces que sí se confunden entre sí. ¿Hay una pregunta? ¿No? Listo. Pues nada, acá calculemos la derivada de 3x más coseno de 3x menos seno de 2x. Entonces acá ustedes qué creen que podríamos hacer. Pues, noten que pues yo acá arriba yo les puse como el ejemplo de esto de acá, pues que uno puede hacer, hay veces que uno puede hacer reglas de la cadena como en un solo paso, ¿sí? En estos, pero pues este de acá rara vez uno lo va a solucionar así. Usualmente uno lo que piensa es como la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces acá, ¿qué es lo que necesito calcular? Pues la derivada de toda esa suma va a ser la derivada del primero más la derivada del segundo, que sería coseno. Noten que aquí pues es un menos, entonces ese menos queda menos la derivada de seno de 2x. Por ejemplo, este de acá, facilito, este sí es simplemente 3, más coseno de 3x. Este de acá
por regla de la cadena. Entonces noten que la función de afuera es coseno, la función de adentro es 3x. Entonces derivada de coseno es menos seno. Entonces acá, este de acá es función externa, este de acá es función interna. Y por lo tanto queda derivada de la externa, que sería menos seno, evaluada en la interna, que sería 3x, por la derivada de la interna, ¿no? Que sería 3. Aquí esto sería derivada de la función interna. Menos, entonces noten que aquí otra vez seno sería la función externa y 2x sería la función interna, con lo cual quedaría menos, la derivada de seno es coseno, entonces acá quedaría coseno de 2x por 2. Y aquí este 2 es la derivada de la función interna. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pues nada, acá usualmente uno termina pues revisando estas de acá. Vamos a hacer por aquí una, que si les confunde a veces un poquito más. Y es, por ejemplo, acá vamos a poner una función dentro de otra, dentro de otra. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, coseno de seno de, acá pongamos más bien así como e a la seno de x al cuadrado. Entonces vamos a querer calcular su derivada. Entonces acá, por ejemplo, yo les voy a mencionar, hay veces que sobre todo con cosas de este estilo ustedes se estresan y pues no saben qué poner, ¿sí? Acá, pues noten que esto es una composición, ¿sí? Entonces ustedes, hay una manera un poquito más, como más explícita, y lo que sucede es que si la función externa es algo sencillo, ustedes no tienen que hacer toda la derivada de una, sino que pues pueden ir solucionando de a pedacitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a dar una función externa sencilla. Entonces, si tomamos una función externa como e a la x, ¿sí? Pues noten que ¿qué sería lo de adentro? Pues todo esto de acá. Entonces la función interna sería seno de x al cuadrado. Con esto de acá, la derivada de la función externa sería e a la x, y la derivada de la función interna, pues acá es como cuando ustedes se traban, es como, ay, no tengo la derivada de la función interna, me tocaría calcularlo. Noten que aquí ustedes no se tienen que estresar, simplemente pueden decir, pues la derivada es su derivada. ¿Sí? Acá, literalmente como de una manera casi que tautológica, como, ¿cuál es la derivada? Pues la función prima. ¿Sí? Noten que esto es una manera de decir, eso de esa derivada me encargo después. Noten que esto de acá nos va a ayudar, porque si esa es la función externa y esta es la función interna, la regla de la cadena nos dice que la derivada de esto es la derivada de la función externa, que sería e a la x, pero pues en vez de x evaluaríamos en la función interna, que entonces quedaría seno de x al cuadrado, por la derivada de la función interna. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo acá, la derivada de la función externa evaluada en la interna por la derivada de la interna. Noten que ahí, pues, esencialmente esa derivada de la función interna es como que yo dije como, ay, de eso me encargo más tarde, ¿sí? Pues noten que aquí la regla de la cadena ya nos ayuda a simplificar. Ya no tenemos que calcular la derivada para la exponencial, sino simplemente para ese seno evaluado en x al cuadrado.
Pero entonces, ¿sí? Esto de acá arriba queda a la seno de x al cuadrado por la derivada de seno de x al cuadrado. Este de acá, pues lo voy a hacer un poquito más rápido, es también una composición. Entonces, ¿cuál sería la función externa? Pues seno. ¿Cuál sería la función interna? X al cuadrado. Y por lo tanto, la derivada quedaría, la derivada de la externa, el seno, quedaría coseno, evaluada en la interna, que sería x al cuadrado, por la derivada de la interna, que sería 2x. ¿Listo? ¿Hay una pregunta con esta? Noten que aquí, pues, si uno tiene como una composición de tres funciones, pues uno se puede como, y uno lo puede ir haciendo paso a paso, ¿sí? Uno no tiene que solucionar toda la derivada de un solo golpe, sino que uno lo puede hacer como pedacito por pedacito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, acá aquí pues yo sí les menciono, pues, o sea, la verdad siento que estamos yendo un poquito muy rápido, ¿sí? O sea, porque pues digamos, pues sí, aquí tenemos como derivadas, como cocientes, pero todo este tipo de cosas, pero pues, o sea, siento que ya casi que nos estamos adelantando, como que ya casi estamos llegando al punto como si hubiéramos empezado en la primera semana, ¿sí? Entonces, pues estamos yendo bastante rápido, pues, digamos, es como la cosa, como me quedo acá, de seguro tienen que haber algunas dudas, o sea, porque si estamos yendo demasiado rápido. No sé ustedes cómo, antes de seguir, como por ejemplo, ¿qué tal les ha ido con, yo les envié el preparcial del primero, ¿ya lo han visto? ¿Qué tal se sienten? Profe, ¿y parcial ya contabilizabas con esos temas del preparcial? Sí, el preparcial es bastante parecido al parcial, ¿sí? Entonces, pues digamos, eso es como relativamente es una buena medida para que ustedes sepan cómo es que están, ¿sí? Yo quería hacer una revisiones mucho de preparcial. Eh, pues yo les había dicho que la idea era que pues como pues nos iba a faltar tanto tiempo, estilo el sábado fuera la clase como de preguntas, porque el sábado podríamos hacer esa clase de preguntas, pero es la cosa como en serio estamos yendo muy rápido, porque estilo el tema del segundo parcial es esto de sacar derivadas, regla de la derivada implícita, y pues bueno, como algo de funciones como derivables, ¿sí? Pero entonces, o sea, muy honestamente podríamos estar terminando como el tema del segundo corte como en 2, 3 clases. Entonces por eso les digo, estamos yendo muy rápido, ¿sí? Entonces siento que de pronto están como callándose, como que hay cosas que no están entendiendo, de pronto eso es como complicado. Por eso les estoy diciendo, o sea, no es que sea imposible que estemos yendo así de rápido y que estén entendiendo, no es que sea imposible, pero es poco probable, me refiero, ¿sí? O sea, no sé, siento que de pronto podríamos, si quieren, podríamos hacer como una pausita, les podría dejar como unos ejercicios a ver para que empiecen a mirar, sacar derivadas y a ver si están entendiendo, porque lo que les digo, estamos yendo demasiado rápido, ¿sí? O sea, sí, no me están haciendo preguntas, listo, no pasa nada, pero siento que pueden tener preguntas acá y sobre todo este tipo de cosas como de derivar, de sacar, esto que estoy haciendo acá de sacar la derivada de una función es como lo principal del curso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay un momento que yo diga como, en serio revisemos si están entendiendo, es este, ¿listo? Entonces hagamos eso, ¿sí? Pero voy a pausar la grabación y ahorita cuando empecemos a hacer la solución, ahora sí empezamos.
Bueno, si acaso para los del video, pusimos estos ejercicios, ¿sí? Ahí si acaso pausan el video. La otra clase la iniciamos mirando estos ejercicios. Entonces, pues, si acaso que tengan buen día.